Consideramos al periodo postoperatorio como aquel lapso de tiempo que transcurre entre el fin del acto operatorio o procedimiento realizado y la recuperación total o parcial del paciente. Podemos esquemáticamente dividir este periodo en tres etapas. La primera, postoperatorio inmediato, fase inmediata o posanestésica. La segunda, postoperatorio mediato. Y la tercera, postoperatorio tardío, fase de convalecencia. Desde el punto de vista fisiopatológico, existen cuatro fases que guardan relación con las etapas mencionadas anteriormente. La primera de ellas, adrenérgico-corticoidea, que ocurre en el lapso de los primeros 3 días, se caracteriza fundamentalmente por el anabolismo y catabolismo alterado en el organismo. La segunda, de retiro corticoideo o de estabilización, que ocurre entre el tercero y el séptimo día, es la fase en la cual el paciente refiere sentirse mejor, se regularizan las variables principales como el pulso y la temperatura, desaparecen efectos adrenérgicos iniciales como la palidez y la sudoración, se incrementa la diuresis y la eliminación de sodio y, en el caso de cirugía intraabdominal, recupera la función intestinal. La tercera fase, anabólica, que ocurre entre la segunda y la tercera semana, se caracteriza por un balance positivo de nitrógeno, una velocidad de ganancia que es entre 1/3 y 1/6 de la pérdida, comienza la recuperación del tono y la fuerza muscular, y en la cuarta fase, esta recuperación de peso se manifiesta con ganancia de grasas. Como veremos a continuación, dependiendo de diversos factores, estas fases se manifiestan en mayor o menor medida. Como mencionábamos recién, son diversos los factores que interactúan para analizar lo que denominaríamos un postoperatorio normal. No es lo mismo la cirugía de un paciente de edad avanzada que de un paciente joven, las variables fisiológicas son diferentes. No es lo mismo un paciente que se opera por una cirugía programada, de la cirugía de pared, por ejemplo, de aquel paciente que presenta un cuadro infeccioso, séptico, con compromiso generalizado y disfunciones múltiples. No es lo mismo un paciente que debe ser abordado por cirugía convencional, que requiere, por ejemplo, en cirugía abdominal una laparotomía, la cual de por sí genera ya por sí misma alteraciones respiratorias, conlleva un mayor dolor posoperatorio, mayor hilio posoperatorio. Beneficios que se han logrado con la cirugía videoendoscópica, por ejemplo, la cirugía laparoscópica, que es aquella cirugía que se realiza en la cavidad abdominal, permite una recuperación de variables como mencionábamos recién, como justamente la restitución del tránsito intestinal, el dolor posoperatorio y otros factores que se minimizan y que generan una recuperación mucho más rápida. Mucho más aún, la cirugía toracoscópica, que es aquella que se realiza en la cavidad pleural por vía videoendoscópica, la cual evita la toracotomía, procedimiento de necesidad, pero que conlleva a un importante dolor posoperatorio y sobre todo a una disfunción pulmonar mayor que la que genera obviamente un abordaje por mini accesos. La cirugía percutánea, por ejemplo, permite a través de una pequeña incisión en la pared abordar, por ejemplo, la vía biliar o realizar procedimientos endovasculares que en otra época requerían abordajes convencionales con mayor morbimortalidad. También tenemos que considerar el sector donde se realiza la cirugía, por cuanto, por ejemplo, la cirugía abdominal va a generar, como mencionábamos recién, una alteración en el tránsito digestivo. La cirugía de pared es aquella que se realiza sobre los planos superficiales musculocutáneos y con lo cual no existe alteración en el tránsito digestivo. La cirugía torácica, como mencionamos recién, conlleva a alteraciones respiratorias. Perdón. Y el otro factor fundamental es la condición del paciente, por cuanto no es lo mismo un paciente que, por ejemplo, tiene un cuadro clínico de sepsis, pero tiene poco tiempo de evolución, de aquel que se encuentra ya en una fase de disfunción multiorgánica, con lo cual este posoperatorio se va a ver totalmente alterado.
En la actualidad, en los grandes centros, esta es la realidad, existe lo que se llama unidad de recuperación posanestésica, que es un área que se encuentra dentro del área quirúrgica, dentro del mismo quirófano, que debería estar dirigido por anestesiólogos y capacitado con personal entrenado en cuidados posoperatorios, que permite una monitorización básica para cada enfermo, que reúne los requisitos de aparatología para realizar la resucitación cardiopulmonar, desfibrilar o técnicas más avanzadas de procedimientos, y que ha permitido una disminución de las complicaciones postoperatorias. Acá vemos un score que evalúa la evolución postoperatoria de un paciente y mediante un puntaje asigna la posibilidad de determinar dónde va a ir el paciente. Es muy importante tener en cuenta luego de la cirugía dónde va a ser el postoperatorio inmediato. Tendríamos tres instancias. Aquellos pacientes de traslado ambulatorio son aquellos pacientes con cirugía en la cual en pocas horas, no inmediatamente nunca, pero en pocas horas el paciente puede volver al domicilio. Este tipo de procedimientos se realiza, por ejemplo, en cirugía de pared menor o en cirugía ano orificial menor también, y obviamente en cirugía plástica. Son pacientes que requieren unas horas de control postoperatorio, fundamentalmente para manejar adecuadamente la analgesia, pero pueden ser dados de alta hospitalaria y continuar sus controles postoperatorios a nivel domiciliario, requiriendo sí un control estricto y una comunicación muy cercana con el centro de salud. Aquellos pacientes que pueden pasar a la sala de internación son aquellos pacientes que tienen las vías respiratorias estables y permeables, que presentan una buena ventilación y oxigenación, que hemodinámicamente están compensados y que aún en la sala pueden tener una evaluación y monitorización constante. Ahora, cuando aquellos pacientes requieren un soporte mayor, como puede ser un paciente que requiere ventilación asistida en asistencia respiratoria mecánica o la utilización de drogas como inotrópicos o un control prácticamente minutado de las variables fisiológicas, son pacientes que requieren el pase a la unidad de cuidados intensivos. Dentro de los controles que tenemos que realizar en el postoperatorio inmediato, el primer elemento que uno tiene que evaluar fundamentalmente es el sensorio del paciente, porque puede haber excitación, confusión mental. Es importante en esta instancia no administrar deliberadamente tranquilizantes y sedantes. Es muy importante manejar una buena analgesia, que muchas veces es la causa del primer elemento mencionado. Y tenemos que tener en cuenta que la presencia de una alteración tardía de la conciencia generalmente es manifestación de una complicación, muchas veces séptica y metabólica. Desde el punto de vista de la función respiratoria, clínicamente debemos considerar el ritmo, la frecuencia, la profundidad y la mecánica ventilatoria, que puede verse alterada fundamentalmente frente a los gases anestésicos. Obviamente, las alteraciones respiratorias van a depender mucho de qué tipo de cirugía se realice, si se realiza mediante anestesia local o regional, ya sea raquidia o peridural, o si se realiza con anestesia general, la cual conlleva a la realización de la intubación. Si la extubación se realiza en forma inmediata, el paciente se encuentra compensado y no presenta grandes comorbilidades o la cirugía no ha sido de gran envergadura, es un paciente que puede pasar a la sala general bajo estricto control y obviamente luego de su evaluación en la sala de reanimación. Mientras que aquel paciente que no puede ser extubado en forma inmediata requiere obviamente seguir en ARM y va a requerir el pase a la unidad de terapia intensiva. Acá vemos en el monitor multiparamétrico que mencionábamos hoy cuáles son las variables que nos muestran, en este caso el trazado de la curva ventilatoria y la saturación de oxígeno, que como vemos en la foto superior es hoy por hoy considerado y evaluado mediante un dispositivo muy simple que es el oxímetro de pulso, que es, podemos hablar de que es el gran cambio que ha tenido el control postoperatorio en los últimos 15 años aproximadamente, cuando se empezó a utilizar en forma estandarizada. Es un procedimiento que ya hoy todos conocen, muy simple y que permite considerar la saturación de oxígeno mediante una célula fotoeléctrica y de esta manera evaluar en forma precisa y continua fundamentalmente la oximetría, que es un índice de perfusión tisular. Cualquier procedimiento que altere la perfusión tisular nos habla de mala oxigenación celular y entonces eso es un signo de alerta
para evaluar al paciente. En aquellos pacientes que han sido tratados mediante intubación, o sea, en una anestesia general, tenemos que considerar que las secreciones, el deterioro neurológico que genera las drogas anestésicas, el dolor posoperatorio o la broncoaspiración o el caso de un neumotórax por barotrauma son elementos que pueden conllevar a una alteración respiratoria. En relación a los controles hemodinámicos del paciente, las variables que deben evaluarse en forma secuencial son en primera instancia la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. De acuerdo a la complejidad de la cirugía, del estado del paciente y del cuadro que genera la cirugía, puede ser útil la utilización de presión arterial invasiva, la llamada TAM. TAM se refiere a la tensión arterial media, que es un seguimiento permanente de la tensión arterial media mediante un catéter que se coloca habitualmente en la arteria radial. El trazado electrocardiográfico, que nos permite determinar arritmias o isquemia en pacientes que han sido sometidos a cirugía, y la presión venosa central, que como elemento fundamental tenemos que considerar que se encuentra en valores aceptables cuando estos se encuentran entre 8 y 12 centímetros de agua. La presión venosa central, como vemos en la diapositiva, es un procedimiento que se realiza a través de un catéter que se ubica a nivel del territorio vascular central. La diapositiva muestra una vía subclavia, que es una de las más utilizadas, junto con la jugular interna, y permite determinar la presión que se encuentra a nivel de la vena cava superior, o eventualmente puede hacerse también a través de la inferior en caso de abordaje a través de los miembros. En la foto y demarcada vemos lo que se llama un elemento multiparamétrico que nos permite de forma constante, y esto es fundamental, determinar las características hemodinámicas del paciente. Así vemos en el círculo superior el trazado electrocardiográfico, la frecuencia cardíaca del paciente, y en el inferior la presión arterial sistólica y diastólica, y en el medio la media, que en este caso no se realiza por medio del catéter mencionado, sino por un cálculo que el mismo monitor realiza. A forma esquemática y especie de algoritmo, podremos mencionar que aquel paciente que persiste en una taquicardia inicial, tenemos que pensar que se puede encontrar frente a una infección o una alteración hemodinámica. Cuando vemos que la tensión arterial disminuye en forma excesiva o persistente, puede ser por falta de reposición o por pérdida. Cuando existen alteraciones en el trazado electrocardiográfico, como mencionamos anteriormente también, puede ser manifestación de arritmias o isquemia. Las arritmias son complicaciones frecuentes en pacientes que presentan trastornos de tipo electrolítico. Este tema de las complicaciones o lo que se llama control del posoperatorio patológico será presentado en otra clase por el doctor Velasco. Y como hablábamos hoy, hablando de la presión venosa central, una PVC baja generalmente nos muestra una falta de expansión del espacio intravascular, mientras que el aumento de la PVC, o sea, un valor por encima de 12 centímetros de agua, nos muestra un control de falla de bomba que puede ser secundario a diversas causas. Por lo tanto, en relación a los procedimientos que uno debe realizar, siempre antes de sacar al paciente del quirófano, debemos aspirarlo, nebulizarlo, colocar una máscara de oxígeno o una bigotera, que eso permite un flujo de oxígeno diferenciado, y eventualmente, ante la necesidad, mantenerlo en ARM, como vemos en el aparato que estamos viendo a la derecha en el medio, que puede ser o requerir incluso en el posoperatorio de terapia. Es muy importante en el posoperatorio la realización de la fisioterapia respiratoria, que fundamentalmente tiende a disminuir los focos de atelectásicos y de esta manera evitar la neumonía intrahospitalaria. Tengamos en cuenta que un paciente con atelectasia, con secreciones en el nervio bronquial que estuvo intubado, es un paciente que ya tiene una vía directa del medio ambiente hospitalario hacia los alvéolos. Por lo tanto, la flora bacteriana se modifica completamente y una infección pulmonar en esta contingencia conlleva la necesidad de un tratamiento mucho más complejo, costoso y prolongado. Otro de los elementos fundamentales en la evaluación del posoperatorio es la diuresis.
la diuresis es un índice indirecto de perfusión tisular. Diríamos que antes de que ocurriera o apareciera el oxímetro de pulso, era el elemento más preciso para evaluar perfusión tisular, por cuanto nos permitía en forma horaria establecer el volumen diurético y de esa manera inferir el grado de oxígeno que accede a la célula. Para poder realizarlo de esta manera, necesitamos, como vemos en la diapositiva, la colocación de una sonda vesical, y de esta manera podemos establecer el volumen de diuresis. Existen elementos que conllevan a una disminución de la misma, ya son las drogas anticolinérgicas, los opioides, la inmovilidad y la disminución de la ingesta oral. Esto fundamentalmente no tanto a que puedan estos elementos que mencioné generar disminución de la diuresis, sino que aquellos pacientes que no están con la sonda colocada pueden tener alguna dificultad en la diuresis espontánea, y tenemos que tener en cuenta que son aquellos pacientes que pueden tener un globo vesical en el posoperatorio. Es otra de las complicaciones que, bueno, se pueden mencionar también dentro de lo que es posoperatorio patológico. En relación al registro térmico hay dos instancias, la hipotermia y la hipertermia. La hipotermia es la disminución de la temperatura corporal y generalmente es una complicación generada por el mismo procedimiento en cuanto a que son pacientes que no se los ha cubierto adecuadamente. Existen mantas térmicas específicas para quirófano que no se encuentran en todos los quirófanos, pero sería lo ideal. Y otro tema muy importante es que todos los volúmenes de líquido que se transfundan al paciente, ya sea cristaloides, coloides o sangre, deben ser calentados previamente, porque muchas veces la hipotermia está generada a través de la instilación, sobre todo en grandes volúmenes, de líquidos con baja temperatura. Esta mnemotecnia inglesa, en realidad, es la regla de la W, se refiere a que las causas de la hipertermia en el postoperatorio pueden ser secundarias a infección de la herida, pueden ser secundarias a infecciones en el fluido, como infecciones urinarias, pueden deberse a infecciones en el aire, ya sea, como mencionamos, la atelectasia de neumonía, puede ser secundario a la deambulación, como puede ocurrir en aquellos pacientes que desarrollan una trombosis venosa profunda, puede ser secundaria a medicamentos, la llamada fiebre inducida por fármacos, que es lo último que uno tiene que pensar, siempre uno tiene que pensar más que todo en todo lo anterior, o puede ser secundario a implantes o drenajes generalmente colonizados. El ilio se refiere a la imposibilidad de una correcta circulación del tránsito digestivo. Obviamente, el ilio posoperatorio es característico de las cirugías abdominales y, como mencionamos al principio, la cirugía convencional conlleva a un ilio mucho más prolongado, como vemos en la diapositiva, entre 48 y 72 horas, que por cirugía laparoscópica es muchísimo menor. Ante esta circunstancia es necesario en algunos casos colocar una sonda nasogástrica, que actualmente, incluso en cirugía convencional, no se utiliza de rutina y sí está indicada frente a vómitos importantes, distensión abdominal o aquellos pacientes a los cuales se les realizan anastomosis proximales, por ejemplo del estómago, del intestino proximal, lo cual la sonda nasogástrica permite defuncionalizar en parte. Tenemos que tener en cuenta que el ilio puede ser manifestación de hemorragia, de colección, de infecciones como abscesos intraabdominales, de fístulas o incluso de ovitos. Otro de los controles fundamentales, y en este caso estamos hablando de cirugías abdominales, es la evaluación de las heridas. La herida requiere una inspección y una palpación que obviamente debe ser realizada en forma lo más estéril posible. En la inspección podemos ver la presencia de un rubor en los bordes de la infección, que es un signo claro de infección, o podemos ver que el apósito, la gasa con la cual el paciente se encuentra curado, presenta coloración secundaria al débito o hemático, o seroso o purulento. La palpación se refiere a la posibilidad de justamente determinar una dehiscencia fundamentalmente de planos aponeuróticos, lo cual sería una evisceración. Y acá vemos diversos ejemplos de complicaciones de las heridas que no vamos a profundizar por cuanto, como ya mencioné anteriormente, se verán en lo que es el control del postoperatorio patológico. En cuanto a los drenajes, debemos ver el débito de los mismos,
nos referimos débito cuando hablamos del volumen. Por ejemplo, un posoperatorio que tiene un abundante débito bilioso nos puede estar mostrando la presencia de una fístula biliar. Un débito hemorrágico nos habla obviamente de una hemorragia posoperatoria, o un débito entérico nos estaría mostrando la evidencia de una disencia anastomótica intestinal. Debemos tener en cuenta si el drenaje está funcionando bien. El hecho de que no haya nada de débito no descarta que pueda haber una complicación y por lo tanto debe ser evaluado. Yendo a lo que son los controles postoperatorios, la rutina básica, término bastante negado, criticado, pero bueno, nos permite establecer cuáles son los elementos mínimos que uno puede considerar. Y aquí obviamente también tendremos en cuenta lo que mencionamos al principio en cuanto a la complejidad de la cirugía, el estado del paciente, el tipo de cirugía que se realizó y el tipo de cuadro que el paciente presentaba. Los elementos mínimos serían un hematocrito, un recuento de glóbulos blancos, la determinación de urea y creatinina, una determinación de glucemia que se puede hacer mediante una punción digital, una evaluación y un medio interno. Un paciente que ha sido sometido a una cirugía de pared, por ejemplo, con un bloqueo como puede ser una anestesia de tipo raquídeo, muchas veces no requiere ninguna determinación de estos elementos, pero todo paciente que fue sometido a una cirugía general mínimamente a las 24 horas requiere un monitoreo. Y si la cirugía es compleja, si ha habido pérdida de sangre, si el paciente presentaba un cuadro infeccioso severo, son pacientes que mínimamente tienen que realizarse un control del medio interno, porque justamente el establecimiento del medio interno es el que establece la presencia de signos muy tempranos de complicación, como puede ser la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es la manifestación inicial de una mala perfusión tisular, ya sea por un trastorno hemodinámico, ya sea por un trastorno infeccioso, ya sea por un trastorno respiratorio, y es el primer signo de alarma, reitero, la acidosis metabólica, que nos puede estar mostrando que algo no anda bien. Esperar que el paciente esté hipotenso ante la posibilidad de un trastorno hemodinámico, esperar que el paciente tenga 40 grados de fiebre para pensar que hay una infección, esperar que el paciente tenga una frecuencia cardíaca de más de 120 para pensar que algo está pasando, es llegar tarde. Y la mejor forma de llegar temprano es mediante un seguimiento riguroso de todas las variables y fundamentalmente del medio interno. En pacientes que han sido sometidos a cirugía con anestesia general, también es necesario la realización de una radiografía, justamente para prevenir la posibilidad de alguna alteración de mala ventilación pulmonar. Siguiendo con las indicaciones, ¿cuál sería la posición adecuada para un paciente que ha sido sometido a una cirugía? Bueno, volvemos a lo mismo. Depende de la cirugía, depende del paciente, depende del estado del paciente, pero siempre hay que tender a que el paciente se encuentre en un decúbito dorsal con una cama a 45 grados, lo cual mejora la dinámica respiratoria y evita las atelectasias mencionadas. Debemos evitar la hipotermia, deben ser pacientes que tienen que estar bien abrigados. La hipotermia no solamente genera disconfort para el paciente, sino que altera todos los mecanismos inflamatorios, activa la respuesta inflamatoria, altera el metabolismo de las drogas. Y las piernas deben estar semiflexionadas y en movimiento permanente una vez que el paciente está consciente, y eventualmente en aquellos que no lo están se deben colocar medias elásticas. En relación al manejo del dolor postoperatorio, tema de gran trascendencia en este tópico, debemos que considerar que desde el preoperatorio podemos manejar o actuar sobre el dolor postoperatorio mediante procedimientos como la infiltración en la misma zona quirúrgica, o sea, la llamada infiltración preincisional, o también podemos colocar en el preoperatorio catéteres epidurales que nos permiten incluso administrar drogas durante la cirugía, generando un menor requerimiento de drogas anestésicas. En el postoperatorio inmediato, la opción más común es la analgesia endovenosa, porque es la más efectiva, es la de acceso más rápido al torrente circulatorio. Y aquí, muy esquemáticamente, podemos decir que en general la utilización de anestesios en forma endovenosa son los DAINE y los opioides. Siempre es preferible en la escalera de medicación analgésica indicada empezar por lo que sea más efectivo y que tenga menos efectos secundarios. La escala sería, por ejemplo, en
patología con menos dolor postoperatorio, como puede ser la de pared, la utilización de ibuprofeno, en ese caso que no sea redituable pasar a ketorolac o eventualmente a diclofenac. Hoy por hoy se utiliza mucho la combinación de DAINE con paracetamol en forma simultánea, lo cual potencia y sinergia el mecanismo de ambas drogas. En el caso de que sea necesaria la utilización de opioides, tengamos en cuenta que los opioides son más efectivos, tienen un poder analgésico mayor, pero también tienen mayores efectos secundarios como depresión respiratoria, ilio y trastornos urinarios. La utilización de cirugías mayores, sobre todo abdominales, de catéteres epidurales, es un procedimiento casi hoy por hoy estandarizado y que permite realmente un menor requerimiento de analgesia endovenosa y una mucho más rápida recuperación del paciente. Ya en la etapa inmediata generalmente se utiliza analgesia por vía oral. Abajo a la derecha vemos una escala del dolor, que es algo muy importante. No es lo mismo evaluar el dolor postoperatorio solamente por lo que el paciente refiere, sino hay que tratar de objetivarlo y puntuarlo. El tema de los antibióticos es todo un gran capítulo que vamos a tratar de supersintetizar. Podríamos decir que las formas de indicación de antibióticos son fundamentalmente dos, lo que es antibiótico profilaxis o antibiótico tratamiento, que es aquello que se indica por más de 24 horas. Antibiótico profilaxis es la aplicación preoperatoria, generalmente en la inducción anestésica, de antibióticos, y la indicación de este esquema es para cirugías limpias con prótesis, por ejemplo una hernia inguinal en la cual se va a utilizar una malla. Se instilan generalmente cefalexina, cefalotina en la primera etapa de la anestesia, o en anestesia general en aquellas cirugías limpias contaminadas, como puede ser por ejemplo una colecistectomía, en el cual también estamos realizando antibiótico profilaxis, o sea que estamos instilando un antibiótico en la etapa inicial de la cirugía y no proseguimos con el mismo más allá de las 24 horas. Cuando ya el paciente requiere antibióticos en forma prolongada, o sea, más allá de las 24 horas, estamos ya ante lo que se denomina antibiótico tratamiento. Y este procedimiento está indicado en aquellos pacientes en los cuales se encuentra infección o son pacientes que hubo derramamiento de contenido, por ejemplo, intestinal, biliar o vesical, en la cavidad peritoneal, o sea, en aquellos pacientes en los cuales hubo una contaminación de la cavidad peritoneal. Estos son algunos casos, por ejemplo, el de abajo es un paciente en el cual presentó un absceso postoperatorio, el cual fue drenado de forma percutánea, y más allá del drenaje de esta colección requiere un tratamiento adyuvante. O este paciente de la derecha, en el cual vemos un drenaje percutáneo también de un absceso hepático que presentaba comunicación con el árbol biliar, secundario a una estenosis bilioentérica. La nutrición en el postoperatorio es otro elemento de suma importancia. Digamos esquemáticamente que existen dos vías de aportar nutrición al paciente, que es la enteral y la parenteral. Como vemos en el cuadro, aquellos pacientes con requerimientos calóricos proteicos y que presentan una nutrición inadecuada tienen indicación de soporte nutricional. Si el tracto digestivo está utilizable, siempre la vía enteral es la ideal. Si el paciente presenta una correcta deglución, se puede realizar por vía oral. Si no es así, requerirá la colocación de una sonda de alimentación enteral, que después veremos qué tipos hay. Mientras que aquel paciente que no tiene el tracto digestivo utilizable en el postoperatorio inmediato, como por ejemplo la cirugía esófago-gástrica o intestinal, y es un paciente que tiene indicación de soporte nutricional, requerirá nutrición parenteral. Las indicaciones concretas de la nutrición parenteral total pueden estar realizadas mediante o indicadas, mejor dicho, en aquellos pacientes con ilio paralítico o peritonitis o hemorragia digestiva alta, ciertas fístulas digestivas con tramos medios intestinales, casos graves de pancreatitis o brotes de enfermedades inflamatorias intestinales. Puede ser también indicada en aquellos pacientes con vómitos incoercibles, en una fase temprana de intestino corto o síndromes malabsortivos. O puede estar indicada
como complemento de una nutrición enteral insuficiente frente a grandes quemados, politraumatismos, sepsis o trasplantes de médula ósea. Las vías de acceso por vía enteral, la ideal, como dijimos, es la oral. Tenemos en segunda instancia la indicación de alimentación enteral por vías de sondas nasogástricas, nasoyeyunales, mediante gastrostomía, que requiere un procedimiento endoscópico o percutáneo, o yeyunostomía, que también requiere procedimientos como los mencionados. Es fundamental la indicación de movilización y deambulación temprana siempre que sea posible, porque minimiza la posibilidad fundamentalmente de trastornos como la trombosis venosa profunda y su gran complicación, que es el tromboembolismo pulmonar. Para esto tenemos que tener en cuenta el concepto de lo que se denomina subheparinización, que es la administración de heparinas especiales, generalmente heparina cálcica, a bajas dosis, en forma preventiva, y este protocolo está indicado frente a la presencia de factores predisponentes como el éxtasis venoso, la inmovilidad prolongada, pacientes obesos con presencia de varices o en embarazo. También está indicada frente a cuadros en los cuales hay una extensa lesión tisular, como pacientes politraumatizados, grandes quemados, o frente a estados de hipercoagulabilidad, como hay en pacientes oncológicos o pacientes que ingieren anticonceptivos orales. Y en general se considera que pacientes de mayores de 50 años también tienen cierto grado de hipercoagulabilidad que podría requerir la administración de estas drogas. Ante el cuadro ya instaurado, el ecodoppler venoso es el procedimiento diagnóstico de elección. Bueno, para finalizar, creo que es muy importante que tengan en cuenta el hecho de las primeras diapositivas donde consideramos cuáles eran los diversos factores que deben ser tenidos en cuenta en el manejo del posoperatorio. El posoperatorio es un periodo de tiempo en el cual debe interactuar el cirujano con el clínico, con el terapista o con todos los especialistas que puedan ser necesarios en función de eventuales complicaciones. Si hablamos del posoperatorio normal, tenemos que tener muy en cuenta lo ya mencionado en cuanto a las características del paciente, las características del cuadro, las vías de abordaje empleado, las condiciones clínicas del paciente y el estado del paciente. Tener en cuenta el seguimiento, que si ustedes recuerdan, es bastante similar al esquema de seguimiento de un paciente traumatizado, con el esquema del ABC, en el cual lo primero a evaluar es la vía aérea, luego la ventilación, luego el estado circulatorio del paciente, tener en cuenta las variables de diagnósticos complementarios y tener en cuenta el gran avance que ha habido en los últimos años en cuanto a las posibilidades de monitoreo permanente, generalmente procedimiento disponible en las unidades de terapia intensiva. La evaluación de las heridas y el rol de los drenajes y la prevención de complicaciones específicas relacionadas con la cirugía, como las complicaciones respiratorias, las infecciosas o relacionadas al procedimiento quirúrgico en sí y las tromboembólicas. Muchas gracias.